Amén. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el versículo 3, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor Jesús declara una verdad absoluta. Si no hay un nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios. Es necesario ver el reino a través de un nuevo nacimiento. Si no hay un nacimiento nuevo, genuino, no podremos ver el reino. El nuevo nacimiento nos abre la puerta para ver hacia adentro. Pero el nuevo nacimiento no es el todo. El nuevo nacimiento es el primer paso para poder ver. Cuando el apóstol Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor, él quedó ciego. Y lo primero que el Señor hizo cuando él nació de nuevo es abrirle los ojos. Él recobró la vista, dándonos a entender lo que el nuevo nacimiento hace en nuestras vidas. El nuevo nacimiento nos hace ver las cosas que Dios tiene para sus hijos. Pero es muy claro, y es algo que debemos entender. El nuevo nacimiento nos permite ver el reino, pero no entrar en el reino. El nuevo nacimiento abre la puerta para que veamos lo que Dios tiene para nosotros. Y se espera que aquel que ha visto, aquel que ha nacido de nuevo, pueda dar el primer paso hacia el Evangelio del Reino. El nuevo nacimiento nos hace ver el reino. Pero eso no quiere decir que estamos dentro del reino todavía. Entonces, el nuevo nacimiento nos hace ver el reino de Dios y nos permite entrar al reino. Pero ese es un paso que debemos dar nosotros como hijos de Dios. Isaías 11, versículo 5, dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja.
y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No habrán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso será el reino visible de Dios. El león, como el buey, comerán paja. Ya no será el león carnívoro. Habrá paz. El niño jugará con las serpientes y no le harán daño. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Necesitamos experimentar, eso es conocer, experimentar al Dios Todopoderoso. Debemos experimentar el reino de Dios. Él aquí nos da una vislumbre de cómo será el reino de Dios. Romanos 11:33. El apóstol Pablo, hablando del evangelio del reino, hablando del reino. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Oh profundidad. Solo en las profundidades del reino descubriremos las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Salmo 107, verso 23. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿Dónde? En las profundidades. Para ver las maravillas de Dios, para ver las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, necesitamos descender al mar. Necesitamos entrar a las profundidades del mar. Lo mismo es en el reino. No es suficiente ver el reino. Necesitamos entrar al reino de Dios. Y hermanos, este nuevo año que hemos comenzado, debemos proponer en nuestro corazón: Señor, permíteme entrar en las profundidades del mar, en el conocimiento tuyo, porque, como leíamos, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, para conocer el reino, para conocer el Rey, necesitamos entrar en las profundidades del mar. Señor, permíteme entrar a tu reino y no solo verlo. Hoy muchos creyentes nacidos de nuevo
están felices porque pueden ver el reino, pero nada sirve si no lo experimentan. Debemos entrar a las profundidades de Dios. Señor, por tu gracia, permíteme entrar en tu reino. Cuando el Señor dispuso levantar un tabernáculo en el desierto a través de Moisés, Él dispuso construir ese tabernáculo, no para que lo vieran, sino para que entraran en ese tabernáculo. Para cualquier persona que podía ver el tabernáculo por fuera, él lo más seguro que diría: qué cosa más horrible, qué templo más feo, simple, puros trapos, porque era lo único que se veía, cortinas por todos lados alrededor del tabernáculo. No era nada agradable. Y si veían la entrada, veían sangre, mal olor quizás. No era nada agradable. Sin embargo, cualquier judío circuncidado, cualquier persona nacida de nuevo, podía entrar al reino, podía entrar al tabernáculo, y al entrar él miraba las piezas, él podía ver el altar de bronce, él podía ver el lavacro, todo unas bellezas de muebles de oro. Cualquier judío entraba a la puerta del tabernáculo y dejaba de ver cortinas, trapos sucios, mal olor, y veía las bellezas que había ahí en el atrio. Y si era sacerdote, podría entrar al lugar santo y ver el candelabro, ver la mesa de los panes de la proposición. Y si era sumo sacerdote, podía entrar y ver el arca del pacto. Pero el Señor en la cruz, Él rompió el velo, y ahora nosotros no solo podemos ver el tabernáculo, hoy podemos entrar a sus atrios con alabanza. Hoy podemos entrar al lugar santo. Hoy podemos entrar al lugar santísimo y ver la belleza que hay allí. No nos conformemos, hermanos, con solo ver el reino. Pidámosle al Señor: Señor, yo quiero entrar al reino, vivirlo, experimentarlo. Amén. Qué bendición la que tenemos, hermanos. No solo podemos ver el reino, podemos entrar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice el versículo 13:
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, ¿sienten calor un poquito? ¿No? Ok. Entonces, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Eso es nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, vemos la iglesia. Venimos a la iglesia local y vemos lo que hay allí. Y vemos gente con mal carácter, gente con mal genio, gente empurrada, como decimos, gente amargada. Gracias. Pero, ¿seguro que no quieren ventiladores? No, ok. Es que me da pena que yo voy a tener ventilador y ustedes no. Entonces, cuando vemos la iglesia, vemos pura gente tremenda. Pero la voluntad de Dios es bautizarnos en el cuerpo, sumergirnos. Él quiere introducirnos. Y ahí nos damos cuenta que la gente de la iglesia no es tan mala. Que la gente que veíamos empurrada es la gente más alegre. Que es gente buena. Y ya no vemos lo feo. Y eso es lo que el Señor quiere. No solo que veamos la iglesia, porque a veces con ver la iglesia creemos que somos parte de, no es verdad. Necesitamos dejar que el Señor nos introduzca. Necesitamos que el Señor nos bautice, nos llene, nos meta a la iglesia. Y sí, habrá problemas. Sí, habrá gente que no es tan amable, pero es parte del trato de Dios para nuestras vidas. Él quiere que lo experimentemos. Amén. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido en el arca de Noé y su familia si cualquiera de ellos hubiera dicho: yo me voy de esta arca, ya no aguanto a esta vaca, no me deja dormir, mucho ronca? Hubiera sido muerte para él o para ella. Y ahí estuvieron dentro del arca por muchos días, aguantándose. No solo la familia de Noé entre ellos, sino también a todos esos animales. Tenían mucho trabajo que hacer. Pero es lo que Dios quiere, que entremos, que seamos bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando David peleó con Goliat, en el primer libro de Samuel 17, verso 40,
Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, dice, hablando de David, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tomó 5 piedras del arroyo. Esas piedras no estaban en ese río, en la superficie, estaban en la profundidad. Ahí están las piedras. Pero agarró 5 piedras lisas por tanto roce, por tanto golpe, por tanto atropello que habían recibido por las otras piedras. Y Dios usó esas piedras lisas para destruir a Goliat. Y hermanos, Dios va a usar en estos tiempos cercanos a vidas que hayan sido tratadas por los mismos hermanos, que ya no estén piedras romas, le dicen, ¿no? Sino lisas. No, poma, piedra. ¿Perdón? Ásperas, gracias. Las piedras ásperas no va a usarlas porque van a producir problemas. David no podía usar una piedra áspera. ¿Por qué? Porque él iba a apuntar allá, pero la piedra le iba a ir por otro lado porque estaba áspera. Tenía que usar piedras lisas. Y Dios va a hacer lo mismo en este tiempo. Él va a usarnos, hermanos. Ni idea tenemos de qué manera. Pero entre más lisos o lisas estemos por los tratos de Dios, será mejor para nosotros y para Dios y para los hermanos. Como alguien dijo, no podemos crucificarnos a nosotros mismos. Necesitamos que un hermano clave el último clavo. Amén. Necesitamos de ellos que terminen la obra de Dios en nuestras vidas, y eso no lo lograremos solo viendo el reino. Debemos entrar al reino. Primero libro de Reyes 6:7, no lo buscan. Salomón usó piedras ya acabadas para edificar el templo. Y él en esos días va a edificar nuevamente el tabernáculo de David que está caído. Y va a usar piedras ya acabadas, lisas, sin asperezas. Que Dios nos ayude, amén, y nos dé su gracia. Pero es urgente que entremos al reino. Mateo 7:13. El Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para muchos caminar por esa senda estrecha es un desperdicio. ¿Por qué? Porque no quieren ser ofendidos, no quieren ser
maltratados. Por eso nadie quiere andar en esa senda estrecha. Pero hermanos, que por la gracia de Dios entremos. Amén. Marcos 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Fíjense, esta mujer entró con un perfume carísimo y se lo derramó a Jesús. Y dice que se enojaron la gente que estaba ahí y dijeron: ¡qué desperdicio! Mejor se hubiera vendido y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y la gente murmuraba de ella. Pero Jesús dijo, verso 6, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Qué lindo! Por una obra que ella hizo, pero que todo el mundo malentendió. Porque, hermanos, la mayoría de roces que se dan dentro de la iglesia son malos entendidos. Ay, perdón, es que yo creía. Puros malos entendidos. Algunos discípulos se enojaron, pero para Cristo era una inversión. Esa mujer que quebró ese vaso, sabemos que era María, la hermana de Lázaro. Y María estaba acostumbrado a los malos tratos. Aquí la criticaron, se enojaron, murmuraban contra ella, llevó todo el vituperio. Después, su misma hermana Marta la regañó por ser una haragana que no le ayudaba en los quehaceres de la casa, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Ella se acostumbró, ella entendió que así era el camino. Pero a pesar de todas las humillaciones que María recibió, Marta nunca dejó de ser su hermana. Amén. Aprendió a amar a Marta aún con todo su carácter, a pesar que le volaba, la apaleaba, pero María amaba a Marta. Ni tampoco María dejó de juntarse con los discípulos del Señor. Ella aprendió que así era el camino.
ellos no iban a entender lo que ella estaba haciendo. Y sí, la humillaban, la criticaban, pero ella sabía que era lo que estaba haciendo y que era agradable a los ojos de Dios. Ella siempre daba al Señor lo mejor de ella. Ella siempre tenía un anhelo en su corazón, agradarle, glorificar su nombre, bendecirlo. Pero por el contrario, Judas, el discípulo del Señor, él fue uno de los que se molestaron con María, porque él amaba recibir bendiciones, pero no bendecir al Señor. Judas amaba recibir, María amaba dar. Y el primero, como vemos en los otros evangelios, que saltó y se enojó con María, fue Judas. Y así entregó al Señor por dinero. Que el Señor nos ayude. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Estoy diciendo esto, hermanos, porque al dar el primer paso dentro del reino, será lo primero que vamos a encontrarnos: los tratos de Dios, humillaciones. Pero el Señor estará agradado con nuestra actitud. Y dice el verso 14, hemos leído estos pasajes en otras ocasiones. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ya David estaba siendo despreciado por su propia esposa, porque él hacía cosas, como leemos, viles delante de los ojos de ella. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criaturas, o delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quedarnos en la puerta solo viendo el reino produce esterilidad, sequedad y muerte. Debemos entrar. Si usted nació de nuevo pero no da el paso, no entra al reino, sino se conforma con solo verlo,
va tarde o temprano a morir espiritualmente. El rey David se humilló, hacía cosas a los ojos de su esposa inapropiadas, pero él decía: yo lo hago delante de Jehová. Como les he contado de aquella mujer que su esposo era inconverso y oraba a Dios para que su esposo se convirtiera. Siempre las peticiones de ella: que mi esposa conozca al Señor. Y llegó el día que el Señor tocó a su marido. Él se convirtió y empezó a entrar en el reino. Se identificó con la iglesia, se identificó con los hermanos, empezó a servir, empezó a colaborar. Y llegó la mujer, la esposa que había orado tanto por su marido, o del pastor, y le dijo: pastor, por favor haga algo con mi marido. Y el pastor le dijo: ¿por qué? Desde que se convirtió al Señor, solo quiere pasar con los hermanos, solo quiere estar sirviendo en la iglesia. Ya no aguanto. Dígale, deténgalo. Y el pastor le dijo: hermana, pero cuando usted oraba para que se convirtiera, ¿oraba para que se convirtiera a usted o al Señor? No, al Señor. Entonces, ¿de qué se preocupa? Él está bien, acompáñelo, apóyelo, sirva con Él. No sé cómo terminó esa historia, cuál fue la actitud de ella, pero Mical no quiso entrar al reino con David y fue estéril toda su vida. Fue un sequedal total. Y muchos creyentes pasan lo mismo. Llegan a las reuniones dominicales, se sientan, se van, pero no hay un compromiso y creen que eso es suficiente para ser parte del rapto. Hermanos, nadie que no entre en el reino será parte del rapto que viene. Amén. Toda la iglesia está esperando el rapto. El problema es que solo será un remanente que serán llevados con el Señor. Los otros van a quedarse. ¿Por qué? Porque nunca quisieron entrar al reino. Se conformaron con solo verlo. Mateo 13, verso 44. Aquí termino. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Los tesoros no se hallan en la calle, en la superficie. Los tesoros se buscan en las profundidades de la tierra. Ahí se encuentran. Las perlas no se hallan en la superficie del mar,
sino en las profundidades del mar. Debemos descender al mar, a las profundidades. Que Dios nos ayude, hermanos, que no nos conformemos con ver el reino, sino entrar en el reino. Caminar allí para ver la belleza que hay allí. Ver la belleza que hay dentro del tabernáculo, la belleza que hay en los atrios, la belleza que hay en el lugar santo y la super belleza que hay en el lugar santísimo. Pero solo lo haremos si nos esforzamos, si estamos dispuestos a llevar el vituperio de Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Oh, Jesús. Señor, derrama tu gracia sobre nuestras vidas. Señor Jesús, que podamos entrar a tu reino, Señor. Que podamos entrar a lo que tú tienes para nosotros. Que seamos bautizados en tu cuerpo. Que seamos parte del cuerpo de Cristo, Señor. Oh, Cristo Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia. Por favor, Padre. Solo entrando en el reino veremos la hermosura que hay en ti. La belleza que hay en ti, Señor. Solo entrando al reino veremos la belleza del Rey y de su reino. Señor, ayúdanos, danos la gracia necesaria y que te contemplemos, Señor, en la hermosura de tu santidad. Que veamos lo que tú tienes para nuestras vidas en la eternidad, Señor. Abre nuestros ojos y danos la gracia para entrar, Padre. Sí, oh Dios. Hermoso, hermoso eres tú.